Tardes a todas y todos los invitados, directoras, exponentes, coordinadoras, asesoras y equipos educativos de Junji. Les quiero dar la bienvenida a todas al quinto conversatorio para socializar los resultados de investigaciones en Junji Región Metropolitana, en donde queremos principalmente compartir los principales hallazgos y resultados asociados al estudio ¿Para qué jugar? Y la implicancia para los equipos educativos. Para dar inicio a este conversatorio, nos gustaría darle el espacio a la directora regional de Junji Región Metropolitana, la señora Mónica Morales, que nos envía un saludo desde la distancia. Investigación realizada por la psicóloga y candidata magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica, señorita Karen Córdoba, titulada ¿Para qué jugar? Pregunta que desde la educación parvularia consideramos fundamental para desarrollar metodologías que apunten a lograr aprendizajes significativos en niños y niñas, y de las diferentes dimensiones, así como potenciar todas sus habilidades, por lo que los resultados de esta investigación contribuyen a esa constante reflexión que tenemos todos los que trabajamos en Junji en torno al juego y su eje central de acuerdo a nuestros objetivos curriculares, donde el juego es una metodología y una estrategia fundamental para que los niños y las niñas sigan aprendiendo. Promover el juego supone reconocer y responder pedagógicamente a la singularidad de cada niño y niña en cuanto a sus ritmos, formas de aprendizaje, cultura, contexto social, entre otros. Asimismo, supone comprender los objetivos de aprendizaje del currículum para diseñar nuevas oportunidades de aprendizaje contextualizadas con las características de las niñas y de los niños. Pero además desarrollando procesos de evaluación que permitan observar y registrar los avances que van teniendo los niños de acuerdo a sus capacidades y a su edad y etapa de desarrollo. Además, utilizar los resultados de las evaluaciones para constantemente retroalimentar las prácticas pedagógicas de nuestros equipos educativos, y así a través de la reflexión, entonces generar un círculo virtuoso en torno a nuestro quehacer que va en beneficio de la calidad de la educación que reciben todos nuestros niños y niñas en cada una de nuestras unidades educativas. Investigaciones como la que hoy realizarán son súper significativas, muy significativas para nuestro aprendizaje, para todas las personas que están vinculadas hoy día a nuestras unidades educativas, para nuestras asesoras, a nuestros equipos de calidad educativa, pero también a todos los equipos que hoy día conforman las comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, la principal temática de este conversatorio se agradece desde ya. Les deseo una gran jornada y una excelente reflexión en torno a los resultados de esta investigación ¿Para qué jugar? Pues bien, agradeciendo las palabras de la directora regional, invitamos también a la subdirectora que se encuentra hoy en día hoy con nosotros, la subdirectora de Calidad Educativa, la señora Lorena González, a la cual quiere entregar unas palabras y saluda a todos los invitados y los exponentes. Hola Benjamín, buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos también, agradecerles por compartir con nosotros hoy día esta tarde bien calurosa, pero con el calor interno y externo súper entusiasmadas porque vamos a hablar de un tremendo tema que ya nuestra directora regional hacía, ¿verdad?, una introducción. Iba a saludar a nuestros jardines infantiles, pero como me va a faltar más de algunos, se van a enojar conmigo. De todas maneras, mandarles un saludo cariñoso a las directoras, a los equipos que han dispuesto esta tarde, particularmente a nuestras coordinadoras, ¿verdad?, asesoras que hay también ahí de otras secciones, y nos parece muy significativo hoy día poder participar de esta web, porque para que vean ustedes que no es casual. Hoy día 18 de noviembre, ¿por qué hemos intencionado presentar esta temática? Porque estamos a poquitos días de celebrar el Día de la Educación Parvularia. Y si hay una profesión, y si hay un nivel que ha levantado y ha tratado de defender durante muchos años la significancia del juego, somos nosotros las educadoras de párvulos. Por lo tanto, nos parecía el marco perfecto que de alguna manera abre la celebración de nuestro día, conversar técnicamente y profundamente en torno a esta temática. Nuestra directora nos comentaba, ¿verdad?, aparte del importante estudio que nos va a presentar en un ratito más Karen. ¿Y por qué nos parece tanta pertinencia? Porque en su estudio Karen parte de ciertas interrogantes que evidentemente siempre abren las puertas a una investigación,
Y son preguntas que para nosotros son vitales en nuestra institución. Desde el punto de vista, por ejemplo, preguntarnos ¿para qué jugar? O más que jugar. Y en ese sentido, nosotros que hemos relevado la reflexión crítica, pedagógica en nuestros jardines infantiles y también en nuestra subdirección, a nosotros nos parece sustancial. Porque finalmente, ¿cómo superamos esta eterna dicotomía, verdad, o falsa dicotomía, desde cómo entendemos el juego solo desde esta instancia recreativa, casi espontánea, desde la intencionalidad pedagógica, desde la mediación? Finalmente queremos crear este espacio donde profesionalmente abordemos esta temática. Porque finalmente, si lo vemos, estimados y estimadas asistentes a esta web, los niños juegan, nuestras niñas solo juegan. Nosotros como adultos y adultas tenemos esa responsabilidad justamente de abordar la temática del juego y relevarla al nivel que queremos, efectivamente como una herramienta que gatille y potencia aprendizajes. Así es que qué mejor que hacerlo a través de esta investigación. Estamos muy agradecidas por los hallazgos de Karen, porque por lo demás vienen de cerca, vienen de nuestra institución. Estos no son externos, por lo tanto tiene esa doble significación. Así que muy entusiasmadas, muy motivadas, Karen. Yo veía ahí que estaba como entre las penumbras, estoy en contraluz, pero no importa, porque lo más importante viene ahora. Viene justamente la información que nos entregue Karen y después desde nuestra mirada institucional que también nos va a hacer nuestra educadora de párvulo, asesora Paulino. Así es que absolutamente entusiasmadas, Benjamín y Karen, damos paso para el resto de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirectora Lorena. Gracias por la reflexión y tus palabras. Ahora, para dar comienzo ya de lleno al conversatorio, queremos presentar a nuestra primera exponente, que nos presentará los resultados del estudio ¿Para qué jugar? Ella se llama Karen Córdoba Villalobos, es psicóloga y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que Karen, el micrófono es tuyo para que comience tu presentación. También le recordamos a todos los presentes que se procederá posteriormente a tras la presentación un periodo de pregunta y reflexión respecto a las temáticas que se van a abordar, por lo cual les solicitaríamos que dejen su preguntita o reflexión en el chat de Teams. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Benjamín, Lorena y a todos por sus palabras. Yo primero que todo quisiera partir agradeciendo y admirando la labor de la educación parvular en Chile. Sin duda es una profesión que a mí me encanta y que me motivó a hacer este estudio en el marco de mi práctica profesional. Entonces, contarles un poco. Este estudio se llamó Más que jugar y estaba enmarcado en mi proyecto de práctica profesional en la Subsecretaría de Educación Parvularia y tenía por objetivo partir de una interrogante que es ¿qué estamos entendiendo por jugar? ¿Qué es? ¿Qué sabemos qué es? ¿Y para qué lo utilizamos? ¿Cuál es el rol que nosotros le podemos dar en el aula al juego? Si pueden avanzar, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia del juego? Y tenemos que partir de la base que juego y jugar son términos que se utilizan frecuentemente en el lenguaje cotidiano para referir a múltiples situaciones. Entonces, definir juego es un concepto que es difícil de definir con exactitud. ¿Qué actividades pueden caber dentro del juego? ¿Qué actividades no caen dentro del juego? Entonces, hay diversos autores que han buscado definir y conceptualizar este concepto desde diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, Vygotsky le da una importancia sumamente grande al juego como una instancia para que los niños puedan desarrollarse con otros como una zona de desarrollo próximo, mientras que Piaget también le da una relevancia en la transición como del juego simbólico y para llegar al juego con reglas. Entonces, el juego pareciera que está muy vinculado al desarrollo de los niños y niñas y del ser humano en su totalidad, no solo se restringe a esta etapa. Y por eso también ha tenido muchas ventajas para desarrollar a los niños tanto socioemocionalmente, es decir, el vínculo con otros, cómo nos vinculamos con otros, cómo trabajamos con otros, cómo nos construimos a nosotros mismos, cuál es nuestra identidad, como también en el desarrollo cognitivo. Si bien el juego no ha sido tan frecuentemente medido, evaluado con cosas empíricas, científicas que nos permitan decir este juego nos sirve para aumentar tantos puntos en esta actividad, sí es una actividad que sirve para que los niños puedan aproximarse al mundo, puedan conocer las realidades y puedan fortalecer ciertos aspectos del desarrollo más curricular
curricular como matemáticas, lenguaje o aspectos que van simplemente en parte del desarrollo humano. Entonces, distintas iniciativas han buscado promover el juego como un elemento totalmente relevante en la educación parvularia. Si pueden avanzar, por favor. Entonces, sí, como todos saben, las bases curriculares de educación parvularia tienen diferentes principios, entre ellos la potenciación, el bienestar, la unidad, el juego, la relación, la singularidad, actividad y significado. Y dentro de estos yo quise destacar el juego y la relación como dos pilares súper significativos de la investigación en la que yo estaba realizando, que era qué estamos entendiendo por juego, y si bien las bases curriculares tenían una propuesta concreta de qué es el juego, yo quería saber qué entendían las educadoras y técnicas en educación parvularia de Junji sobre el juego. Y además, cómo el juego también era un momento de relación entre los niños, de los niños con el mundo y de las educadoras y técnicas con el mundo. Y los niños, a su vez. Es decir, cómo todo en el juego se englobaba todo esto. Entonces, ¿qué sabemos a nivel nacional e internacional sobre juego? Si bien los niños juegan mucho, juegan todo el tiempo, lamentablemente los centros educativos juegan muy poco tiempo. Sobre todo si ya los vemos en el nivel escolar, primero, segundo, tercero básico, el juego se pierde, siendo la educación parvularia el único momento en que los niños tienen efectivamente para jugar en su trayectoria educativa. Sin embargo, igual no hay muchas investigaciones en Chile que nos permitan saber con exactitud cuánto tiempo están jugando los niños en el aula, a excepción de un aula que se fue realizado en los niveles de transición, en que los niños jugaban solo un 4% del tiempo que estaban en las salas, niños de educación parvularia. Entonces, ¿qué está pasando con el juego y qué ha sucedido? Si bien esta investigación fue en el 2019, luego en 2018 se realizó un estudio más bien de corte cualitativo, en el cual el juego que se observaba no tenía, si bien estaba más presente que la investigación del 2009, el juego observado no tenía mediación por parte de los adultos, es decir, los niños jugaban mucho tiempo libremente, lo cual no está mal, pero queremos también que el juego, como sea utilizado como una instancia de aprendizaje y desarrollo para los niños, y que nosotros podamos conducir ciertos aprendizajes a través de él. Luego pongo aquí una referencia respecto a lo que estaba sucediendo el año pasado en pandemia, porque yo realicé este estudio en plena pandemia, y es que más bien los cuidadores estaban diciendo que estaban jugando más tiempo con sus hijos. Entonces el juego que antes sucedía en el aula también se trasladó a las casas con sus padres, con los niños, y eso era algo súpermente importante de rescatar, porque no queríamos que el juego se perdiera. La siguiente. Entonces, estos fueron los objetivos del proyecto que yo realicé. En primer lugar, era buscar promover la utilización del juego como herramienta pedagógica. ¿Por qué? Porque no era solo jugar, sino que viéramos este sentido de para qué jugar, qué significado le podemos dar a jugar en el aula. Y también definir el juego como herramienta pedagógica desde la perspectiva de los equipos educativos. Y yo que consideraba que, si bien este no era el objetivo central del proyecto, sí era sumamente relevante para poder promover la utilización del juego como herramienta pedagógica, porque si no se tenía la concepción de qué estaban entendiendo las educadoras y técnicas por juego, era difícil generar una forma de promover, porque no estábamos rescatando su significado. Y yo quería tomar eso, desde el primer lugar, saber qué opinaban las educadoras sobre el juego, qué hacían ellas con el juego, cómo lo entendían, cuál era su rol, cómo se implicaban en este. Y desde ahí sentar una base para poder generar el producto promocional del juego. Siguiente, por favor. Entonces, como este proyecto estaba enmarcado en mi práctica profesional, en primer lugar realicé un levantamiento de información en terreno con diversos grupos focales, con educadoras y técnicas Junji de la región metropolitana principalmente, lo cual me permitió hacer un diagnóstico de lo que sucedía con el juego, que sin duda no es representativo, porque eran muy poquitas educadoras, pero sí me permitió tener una aproximación sobre qué estaba sucediendo con el juego en un momento relevante como era el juego en pandemia. También hubo un periodo de negociación tanto con las educadoras con las que participé como con mi contraparte, que era la Subsecretaría de Educación Parvularia, y finalmente los productos que generé para poder promocionar el juego. Entonces,
creo que esta es la etapa en la que yo como traté de definir cómo quería hacer mi grupo focal para poder tener la información más representativamente posible. Como yo no era una experta en juego, me aseguré de asesorarme al momento de crear la pauta del grupo focal con expertos en juegos de la realidad chilena como Catherine Strasser, Valesca Grau, que son grandes como investigadoras que se han formado en el área de educación parvularia en Chile y que además investigan sobre juego. Y aquí tenemos los resultados como de cuántas educadoras pudieron participar, que en este caso fueron 17 educadoras y 3 asistentes técnicas o técnicas en educación parvularia en realidad. Me hubiera gustado que fueran mucho más las técnicas en educación parvularia porque creo que es súpermente relevante ponerlas en una posición también de agencia y que puedan participar de estas instancias de investigación. Y finalmente también yo quería que este equipo, como estos grupos focales, fueran sumamente diversos y poder contar con diferentes trayectorias, años de práctica, centros de trabajo, cómo se habían formado. También tuve la posibilidad de tener grupos focales de personas de centros privados o BTF que también pudieron como aportar otras visiones a lo que se estaba entendiendo por el juego. Siguiente, por favor. Entonces, que esto es lo más relevante del estudio, es que encontré yo en estos grupos focales y en primer lugar que la concepción del juego varía mucho en función de la cantidad de años de trabajo que llevan las personas. Si bien todas entienden que el juego es algo sumamente relevante para la educación parvularia y para los niños, no siempre el juego es concebido de la misma manera. Pues si bien algunas educadoras como principalmente concebían el juego como un método de formación de los niños y niñas, en los grupos focales también se abordó que muchas veces el juego era solo concebido como una forma en que el niño se vinculaba con el mundo, pero no habían objetivos de aprendizaje en ese vínculo con el mundo, es decir, que las educadoras dejaban que los niños jugaran. Esto se vincula fuertemente con el rol del equipo porque si bien hay que intentar hacer un balance entre la anotación y la observación, lamentablemente estaba mucho más presente solamente la observación sin tanto rol de las educadoras en el aula. Entonces la idea es que nosotros podamos potenciar que si bien los niños puedan jugar libremente en el aula, las educadoras también puedan tener un rol súper potente mediando este vínculo que el niño está estableciendo con el mundo a través del juego. Entonces, libre, no queremos cortar la espontaneidad de los niños, queremos que los niños jueguen a lo que ellos deseen, que también se rescaten sus intereses, que no se vuelva algo como impuesto, pero también es importante que dentro de esta libertad las educadoras puedan imponer ciertos objetivos de aprendizaje, ir manejando lo que va sucediendo en el aula. Y finalmente, también rescatar los obstaculizadores, es que si bien la educación parvularia debiera ser rescatada como la educación parvularia como tal, en este país hay una visión sumamente escolarizada de la educación parvularia en vez de parvularizada. Entonces eso se pone como un obstaculizador al rol de las párvulas, o sea, de las educadoras de párvulos que quieren como promover más el juego, pero también se ven con estas normativas impuestas en que al llegar a primero básico el niño ya tiene que saber hacer ciertas cosas, hay ciertas normas que le están pidiendo, sobre todo en los colegios que están asociados a jardines como que hay que seguir como la línea escolarizante y eso también dificulta que ellas puedan implementar el juego como desean. Y también un punto súper relevante en pandemia y que se dio a notar a todos los grupos focales es que las familias reproducen una demanda súper escolarizada, vinculada fuertemente al obstaculizador de la visión escolarizada de la educación parvularia. Es decir, que las familias también ejercen una presión sobre las educadoras de que se hagan las cosas de determinada manera. Y en pandemia eso se dio a notar mucho más porque cuando mandaban guías las hacían, por lo que me comentaban las educadoras, pero cuando les proponían actividades, juegos, no tenían la misma devolución por parte de los padres. Siguiente. Entonces aquí yo pude negociar un poco con ellas como qué materiales podrían ser útiles para ellas, recogiendo esta información y también con mi contraparte, y llegamos a estos documentos que yo generé, que una era una línea de trabajo para la familia, para poder trabajar con uno de los obstaculizadores que existían, que era para promover la importancia del juego y cómo podían vincular el juego en las casas en esos momentos. También hubo una línea de trabajo en el SAC, que era la importancia de la mediación,
de cómo podemos intervenir en el juego, pero tampoco robarnos el juego de los niños. Y finalmente un video que buscaba atencionar esta misma idea, como la dicotomía entre la mediación y la espontaneidad, que es este difícil rol que tiene la educadora en el juego, que es que quiere mediar, quiere intervenir, pero tampoco coartar la espontaneidad del niño. Entonces aquí simplemente están de ejemplo los juegos, o sea, los documentos que generé, que son de libre disposición, están en la página de la Subsecretaría de Educación Parvularia, que estaban dirigidas a las familias principalmente, que es ser parte de su juego, ser parte de su desarrollo, y también Imaginación para mi juego, y que son documentos que buscaban relevar la importancia del juego en las familias y así facilitar también que las educadoras pudieran implementar el juego en las aulas. Siguiente, por favor. Y también está el documento acá, anteriormente, en la anterior estaba otro documento que era el ambiente, una fuente inagotable para dialogar, que si bien no se vinculaba directamente con el juego, sí tenía que ver con cómo podemos usar los diferentes elementos que tenemos en la casa para generar diálogos con las familias y los niños, y también el documento que yo les mencionaba del SAC, que finalmente apunta a lo mismo que el video, que es que las interacciones en el aula con el juego tienen que estar, como intentar balancear esta idea de la dicotomía de la espontaneidad y mediación. Aquí solo al final está como la imagen del video, y lo más importante que viene después es poder comentarles un poco esto que ya les mencioné, que los productos son 3 de ellos son de libre disposición en la página web, cualquiera puede acercarse, usarlos, promoverlos, descargarlos, imprimirlos, repartirlos en el fondo, y que el documento y el SAC, esos sí estaban asociados más directamente a la práctica profesional, entonces eran de disposición de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Sin embargo, a las educadoras con las que ya participé directamente como retribución por lo que ellos habían realizado para mi objetivo de práctica profesional, yo les envié estos documentos para que pudieran tener la información que ellas me habían ayudado a generar en el fondo. Como yo atribuyo completamente estos documentos y este video a su información y a su voluntad de participar en mi estudio. Finalmente, tenemos las conclusiones de este estudio que, como pueden ver, si bien el juego es algo sumamente relevante, todavía no cobra tanta fuerza y hay obstaculizadores que generan que esto no esté tan apropiado en las aulas de educación parvularia chilena, pero hay un gran potencial para hacerlo, y que hay muchas formas de conceptualizar el juego y que eso también tiene ciertas limitaciones. Entonces, que un pilar central que uno tendría que tomar en cuenta para generar intervenciones en juegos es rescatar qué están entendiendo las educadoras por juego, qué están entendiendo las técnicas en educación parvularia por juego, y desde ahí partir. No simplemente agarrar una definición de juego y decir, esto es lo que sabemos sobre juego, implementemos el juego, sino que rescatar la visión de las personas que están en el aula día a día y que están generando estas intervenciones. Lamentablemente mi muestra era súper limitada, estas conclusiones deben ser tomadas con suma moderación, y también las diversas realidades que yo consideré en el estudio pueden permear la información que yo levanté. Es sumamente diferente la realidad de un colegio, de un jardín privado, la realidad de un jardín BTF o la de una administración directa Junji. Son diferentes los recursos, los lineamientos de trabajo, y que además toda esta información fue levantada durante el segundo semestre 2020, donde no estaban trabajando en presencial, estaban trabajando de forma remota. Hay ciertas cosas que se hicieron más latentes, como el tema de la familia. Entonces todo esto permeó lo que yo pude rescatar en el estudio. La siguiente. Así que finalmente las sugerencias que yo realizo es que se debe hacer un esfuerzo por promover y reforzar el vínculo entre las técnicas en educación parvularia y las docentes durante el juego. Lamentablemente las técnicas en educación parvularia no siempre son consideradas las capacitaciones o los implementos, y esto deberían ser consideradas tanto en las investigaciones como en las capacitaciones, en los lineamientos de trabajo, para que el vínculo entre educadoras y técnicas exista y que puedan ser una dupla en el aula para poder utilizar el juego de manera esencial. Y entonces el trabajo colaborativo se vuelve esencial para que el juego resulte de buena manera en el aula, y que además todas las capacitaciones futuras deberían incluir la noción de juego de las mismas educadoras, a partir de ahí. Así que muchísimas gracias, estas son las referencias bibliográficas que yo utilicé para todo mi estudio. Entonces, eso, agradecer como su tiempo. Muchas gracias a ti, Karen.
Muchas gracias por los hallazgos, las reflexiones que se pueden llevar a cabo de esta investigación que realizaste. Como les dije anteriormente, se va a dar posteriormente un espacio para generar reflexiones y preguntas que tengan todos los presentes y los invitados. Por lo cual te doy nuevamente las gracias, Karen, y les vamos a dar el paso a viendo el juego como en un enfoque desde una mirada institucional, a Paulina Carrera Barzúa, que es educadora de párvulo en educación con mención en currículum educacional de la UNCE, y también a Patricia Morales Escalante, licenciada en educación con magíster en neurociencia aplicada a la educación de la Universidad Finisterre, quienes son profesionales de la asesoría técnica de Junji Región Metropolitana, y nos van a presentar, como les dije, el enfoque del juego desde una mirada institucional. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta instancia, un gusto poder compartir con ustedes, y como señaló Benjamín, yo les voy a hablar del juego desde los referentes técnicos que tenemos a nivel institucional y que finalmente el juego es un énfasis de nuestra práctica pedagógica. Avancemos por favor. Bueno, para mirar el juego en educación parvularia siempre tenemos que partir desde lo macro, es decir, situarnos desde lo que nos dicen las bases curriculares en educación parvularia, que se actualizaron en el año 2018, y que desde los fundamentos y los principios señalan que el eje, en el fondo, es la estrategia esencial para el aprendizaje de todos nuestros niños y niñas. Además, también señalan que una interacción verdaderamente pedagógica es aquella que se da cuando se prepara un ambiente y existe un adulto que observa esta práctica de juego de los niños y las niñas e interviene y en el fondo media cuando cree que es oportuno y necesario en función de la observación que realiza. ¿Ya? También es propicio mirar el marco para la buena enseñanza en educación parvularia, que finalmente es nuestro referente respecto de cómo se esperan que sean las prácticas para nuestro desarrollo ético profesional con niños y niñas, y habla en el marco para la buena enseñanza que se publica en 2019 que el juego es un eje central de expresión y de aprendizaje para los niños y las niñas, y específicamente en el dominio A señala la importancia de los saberes pedagógicos que debemos manejar como educadores de niños y niñas, es decir, y estos saberes pedagógicos en el fondo es conocer cómo aprenden y se desarrollan los niños y las niñas, y precisamente desde ahí definir cómo y cuándo es propicio realizar estas instancias o experiencias lúdicas. Vinculado a las bases curriculares, al marco para la buena enseñanza en educación parvularia, aparecen en el año 2020 los estándares indicativos de desempeño, que también sitúan el juego como un sello transversal de calidad. ¿Ya? Y en este sello transversal de calidad, los estándares indicativos que finalmente tienen diferentes, son un referente de cómo evaluar la gestión global del establecimiento, no se sitúa solo en un estándar indicativo, sino que el juego es transversal a todos los estándares, porque finalmente debe permear toda la gestión global de un establecimiento para brindar oportunidades de aprendizaje a nuestros niños y niñas. Y a un nivel más meso, considerando las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza y los estándares indicativos de desempeño que vienen desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, tenemos y nace nuestra propuesta curricular institucional, que finalmente es quien le da el sello de cómo nosotros visualizamos el juego en Junji. ¿Ya? Y la propuesta curricular institucional señala que el juego es un aspecto distintivo de la identidad pedagógica del nivel, es decir, en la primera infancia, que también es un eje fundamental para el aprendizaje, como lo es el enfoque de derecho, como lo es el protagonismo del niño y la niña. Y es más específico aún, dentro de los énfasis institucionales que nosotros tenemos, aparece la pedagogía del nivel. Y en la pedagogía del nivel precisamente, y ahí como aparece textual, dice que el juego es una forma natural para comprender el mundo en los primeros años, promover aprendizajes significativos, y que para eso requiere de educadores y educadoras que propicien experiencias educativas pertinentes, una participación espontánea de los niños tanto de manera individual o en conjunto con nuestros pares y adultos. Es decir, en el fondo, propiciar experiencias lúdicas idealmente durante toda la jornada es lo que debiese pasar en nuestros jardines infantiles. Y además, nosotros también a nivel institucional, desde hace tiempo que contamos con diferentes bibliografías como apoyo teórico y práctico a lo que ustedes realizan en los jardines infantiles, entre ellos El juego en la vida del niño y la niña, un texto que fue publicado, el cuaderno de educación inicial, el número 3, que se llama Juego, Libertad y Educación, publicado en 2016,
y un compilado de experiencia y exponencia en un libro que se llama Infancia, Juego y Corporeidad, una mirada del aprendizaje desde el sur global, que se publica el año 2018. Avancemos, por favor. Ya relevado, ¿cierto? Y todo lo hemos mencionado acá, la importancia del juego en la práctica con nuestros niños y niñas. Hay diferentes autores que hablan de los beneficios del juego, ¿ya? Entre ellos, María Cristina Ponce, publica el año 2016, señala que el juego es un proceso inherente y espontáneo en la infancia, que es la forma natural que tienen los niños y las niñas para comprender el mundo, que implica diversión, es una oportunidad de autoconocimiento, porque finalmente el niño a través del juego va mirando cuáles son sus capacidades, cuáles son sus desafíos motores, por ejemplo, se va vinculando con los demás, se apropia del entorno y desde ahí también va formando su identidad. Por otra parte, Maturana y Berden-Sawyer, en 2003, en su libro Amor y Juego, señalan que es importante en la existencia del humano finalmente establecer un vínculo con otros desde lo biológico y también desde lo cultural. Y en ese espacio el juego es una forma natural de vincularse con los demás. Entonces lo ideal es que cuando yo propicio esta instancia de juego se dé con normalidad y que se viva en total confianza en interacción con el otro, que existan personas, adultos y niños situados en el presente y que el juego se dé en aceptación del adulto, más allá de las expectativas que el adulto tenga en torno al juego que se está realizando, ¿ya? Así, los niños y las niñas crecen en conciencia de su corporalidad, existe un adulto, van reconociendo las partes de su cuerpo, arriba, abajo, adelante, atrás, pero con un adulto que es un adulto referente que está presente en esa dinámica de juego, ya sea como observador o como mediador de esa práctica. Y Álava dice que el juego favorece el desarrollo cognitivo, físico, emocional y social. Pensemos, por ejemplo, en niños y niñas, cuando yo me acerco, me aproximo al mundo, estoy mirando, estoy tocando, estoy percibiendo. Desde lo emocional, si hay algún niño que tiene mayor ansiedad, en esa instancia de juego existen ciertos movimientos, objetos que le pueden otorgar mayor tranquilidad. En la interacción con los otros niños y niñas, va comprendiendo las reacciones del otro, va comprendiendo también las emociones del otro y puede incluso desarrollar la empatía paulatinamente. Y también, desde Junji, el año 2017, existe una propuesta curricular en primer ciclo, donde se señala que finalmente el juego dinamiza la práctica pedagógica, por lo tanto es importante considerar el diseño y la anticipación de la experiencia para facilitar los aprendizajes. Y que probablemente, si bien nosotros podemos tener un foco puesto, sabemos que en esa experiencia de juego se pueden develar muchos otros aprendizajes, más allá incluso de los que teníamos planificados. Avancemos, por favor. Ahora bien, en el ejercicio práctico de los resultados que nos presentaron ahora, ¿cierto?, de la lectura de la investigación, quisimos mirar el desarrollo del juego en Junji desde lo que nos dice nuestra bibliografía, nuestro referente, en paralelo con los resultados de la investigación, deteniéndonos principalmente en lo que nosotros estamos presentando a nivel institucional y estableciendo estas categorías, recogiendo también las categorías que se levantaron desde la investigación, partiendo por la concepción del juego, el rol del adulto, el diseño del espacio y los facilitadores y los obstaculizadores que surgen en el desarrollo del juego. Entonces, el juego desde Junji como concepción, hay un documento finalmente, el cuadernillo de hojas inicial, donde se hace esta distinción entre lo que es la experiencia lúdica y el juego, ¿ya? La distinción prevalece principalmente porque la experiencia lúdica finalmente es la planificación de experiencias de aprendizajes basadas en el juego, finalmente, con una intención detrás, ¿cierto? Y el juego, propiamente tal, como una actividad inherente de todos los niños y las niñas que se da en un contexto no dirigido por el adulto, finalmente, y que lo que permitiría es que el niño se desenvuelva de manera espontánea, ya de acuerdo a sus intereses. Los resultados de la investigación, como bien nos señalaron recién, desde las concepciones que tienen las educadoras y las técnicos en párvulos de la investigación, se hace esta dicotomía entre algunas que tienen más bien una visión del juego guiado, que estaría basado bajo un sistema de reglas, por ejemplo, versus un juego más libre, donde se da más espacio, más bien se prioriza la espontaneidad.
Desde el rol del adulto, la importancia de que exista un adulto que diseñe espacios propicios y protegidos para el desarrollo del juego, donde se privilegie el protagonismo de nuestros niños y niñas, y aquí aparece la figura de la investigación donde se habla cuál es el rol de este adulto. ¿Es más bien un rol de mediador? ¿Es más bien un rol de observador? Mientras otro grupo de la investigación en el fondo señala que era importante intervenir, no sobreintervenir, observar e intervenir cuando los niños y las niñas la requieren. Lo importante, y aquí quería mencionar, que no lo comenté anteriormente, en esta distinción entre experiencia lúdica y juego, lo que se señala y lo importante de mirar acá y tenerlo presente, en el fondo, es dar espacio en nuestras prácticas cotidianas a ambas experiencias, a esta experiencia lúdica y el juego a la vez, este juego más libre, ¿ya? En cuanto al diseño del espacio, la idea es que se dispongan ahí, como dicen nuestros referentes, materiales sencillos, que sean naturales, cotidianos y juguetes que sean posibles de transformar, porque esos juguetes finalmente van a generar que el niño desarrolle su imaginación, su creatividad. Damos espacio también para la exploración. Y en cuanto a lo que señalaban en sus discursos los equipos de educadoras y técnicos en párvulo, también mencionan esta disposición de escenarios con materiales específicos. Cuando yo quiero propiciar un objetivo de aprendizaje detrás, pienso en ciertos materiales de acuerdo a la edad de nuestros niños y niñas, también cosas reales que sean cercanas, de uso cotidiano, ¿cierto? Para que en el fondo sean significativas e interesantes. Y señalan también que cualquier objeto permite desarrollar un objetivo de aprendizaje. En cuanto a los facilitadores y obstaculizadores, dentro de la perspectiva de lo que plantea la bibliografía, se habla de que existen bloqueos provenientes de la propia persona o del medio social. Y como provenientes de la propia persona, de repente las resistencias de un adulto que en el fondo quiere dar instrucciones y que nuestros niños y niñas realicen lo que nosotros queremos que se haga para lograr el objetivo que tenemos propuesto. ¿Ya? Que eso sería más bien bloqueos provenientes de nosotros mismos. Y también dice bloqueos provenientes del medio social, porque sabemos también que lo que se privilegia a nivel social son los conocimientos, la competencia, que en el fondo es diferente a esta visión del juego desde el goce, desde el disfrute, ¿cierto? Desde fomentar la imaginación y la creatividad. Y no obstante, habla de que uno de los facilitadores finalmente para generar esta práctica de juego en un ambiente respetuoso es poder revisar nuestras propias matrices lúdicas como educadores. Es decir, cómo jugábamos cuando pequeños, ¿cierto? Cómo nos sentíamos cuando jugábamos. ¿Con quiénes jugábamos? Como una forma y un ejercicio, como decía ahí, de mirar nuestras creencias, nuestras concepciones, ¿cierto? Y desde ahí generar un vínculo y una conexión con estos niños y niñas para poder comprender y vivenciar el juego en compañía de este adulto. A diferencia, bueno, y ahí hablaba también desde la investigación, nos hablaba de estos obstaculizadores que arrojaban y que mencionaban nuestros equipos en torno a la organización del tiempo, que finalmente la flexibilidad en el tiempo favorecería que podamos dar más tiempo al juego libre, a las experiencias lúdicas, la cantidad de niños y niñas, que en el fondo también influye en la interacción que yo puedo establecer uno a uno con los niños y niñas cuando pretendo interactuar o involucrarme en ese juego, la importancia del trabajo colaborativo en el equipo educativo, porque finalmente sabemos que cuando hay un buen clima laboral, también se logran en el fondo y se planifica con un objetivo común, todas nos involucramos en el juego, sabemos cuál es nuestro propósito detrás. Y también ahí aparecía la familia de la mano con la escolarización, porque finalmente también algunos equipos señalaban, y ahí lo que pude leer de la investigación, que muchas familias piden cuál es la tarea, qué es lo que los niños están haciendo, porque como que esa fuese el tener la guía, el tener la tarea en la casa, fuese la forma de demostrar que hay un aprendizaje, ¿ya? Esa exigencia que está vinculada finalmente con la exigencia también desde la escolarización. Pero también ahí rescato, y lo que pude leer en la investigación, es que finalmente en uno de los equipos se señalaba que la familia no era un obstaculizador, porque en la medida que existía un vínculo, se explicaba en el fondo cuál era la forma de aprender a los niños y las niñas, la familia podía ser parte de este ejercicio, ya sea en el aula o desarrollando esta experiencia en el hogar. Ahora bien,
En este paralelo es importante que quisimos tomar estos puntos más relevantes que son las consideraciones para el juego desde los referentes técnicos y también desde los discursos de las educadoras finalmente, que no podemos olvidar. Las consideraciones para el juego, lo importante y lo primordial para, como base en el fondo, establecer relaciones de afecto que vayan vendiendo confianza y seguridad, para que este niño en el fondo se desenvuelva con libertad, no en función de las expectativas de ese adulto que espera que haga tal o cual cosa con ese material, ¿ya? Preparar espacios amplios dentro y fuera del aula, aprovechar sobre todo ahora las experiencias al aire libre, ¿cierto? Que sean espacios seguros, materiales que permiten la interacción de acuerdo a las características que tienen los niños y niñas, de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿cierto? Que efectivamente debe existir un agente mediador que vaya favoreciendo estas oportunidades de aprendizaje y que en el fondo recoja las iniciativas que los niños y las niñas tienen. Y para eso es importante la observación, porque finalmente cuando yo soy un observador permanente de esa práctica de juego, voy a también tener luces de en qué momento intervenir y ser parte de ese juego, ¿ya? Y por eso hablaba también, y los adultos lo mencionaba en la teoría también, de que debe existir un adulto presente. Cuando existe un adulto presente, imbuido en esa situación de juego, que yo creo que es algo que nos cuesta en la cotidianidad estar aquí y ahora, ¿cierto? Tenemos la capacidad de observar, de apoyar, ser compañeros de juego y desde esa manera ampliar los aprendizajes. Y para finalizar, quiero comentarles acá, les quiero dejar dos frases que a mí me parecen súper relevantes, que no podemos olvidar desde nuestros inspiradores de la educación parvularia, como Jean Piaget, con los conocimientos que entregó desde un principio. Los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan, ¿ya? Y eso siempre tenerlo presente porque somos finalmente un puente muy importante en ese proceso. Y también hay una frase de Frato, de Francisco Tonucci, que en el fondo habla, ahí lo mencionaba, de la importancia en el fondo de, él es un psicopedagogo y un dibujante italiano, y dice ahí el dibujo: perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes, y que finalmente con esa imagen el llamado es a dar los espacios y el tiempo necesario en el fondo para que nuestras prácticas se basen efectivamente en esta dinámica de juego. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Paulina. Patricia, si estás lista. Benjamín, ¿no te escuchamos? Sí, se escucha bajito. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. No, un poquito más fuerte. Voy a hablar un poco más fuerte, a ver si me escuchan ahí. Ahí sí. Nuevamente le digo muchas gracias, Paulina, por tu presentación. Y ahora damos paso a Patricia Morales. El micrófono es tuyo cuando gustes. Ya. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer la invitación que nos hicieron a nosotras como disciplina de educación diferencial para participar en esta instancia, ¿cierto? En este conversatorio. Bueno, y contarles un poquito la propuesta nuestra de hoy en día es poder relacionar, ¿cierto?, lo que es el juego, pero con lo que es el enfoque de la educación inclusiva. Y como ya lo han ido mencionando, y reforzar quizás que el juego finalmente es una instancia, como bien mencionaba la Paulina, ¿cierto?, que nos permite abordar, ¿cierto?, y dar respuesta a la diversidad que existe en el aula. Ya como un poquito de introducir un poquito a esta conversación. ¿Sí? ¿Avancemos, Benjamín? Para partir primero es importante definir hoy en día lo que se entiende o se comprende por diversidad. Y aquí un poquito me voy a basar en el cuaderno 14, que es el último que realizó nuestra institución del enero 2021, donde nos enmarca un poco con respecto a qué es la diversidad y finalmente cómo respondemos nuestra institución Junji a esta diversidad desde el foco de la educación inclusiva. Esta definición dice, nos señala que se refiere a un todo, ¿cierto? La diversidad es un todo que hace referencia a grupos heterogéneos, a una multiplicidad de formas o manifestaciones que están dentro de esos grupos, sea cual fuere la fuente de esa heterogeneidad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo hoy en día esta definición es que existen y somos, ¿cierto?, todos distintos, somos un grupo finalmente diverso,
que pueden presentarse distintas manifestaciones y formas, ¿cierto? Y finalmente nos va ampliando un poco la mirada con respecto a concepciones, ¿cierto?, más pasadas con respecto a la diversidad. Y aquí hacer un poquito el llamado de que todos nos consideremos, o somos parte de esta diversidad. Eso es súper importante, porque cuando hablamos de diversidad o de inclusión siempre nos estamos refiriendo a otros grupos. Lo importante hoy en día es que también nosotros nos consideremos parte de esta diversidad. ¿Sí, Benjamín? Sigamos. Entonces, frente a esta concepción de diversidad, ¿cuál es la respuesta de la educación parvularia para abordarlo? Es el enfoque de la educación inclusiva. ¿Y para qué es o cuál es el objetivo de la educación inclusiva hoy en día? Que nos propone, ¿cierto?, nuestra institución. Bueno, el propósito de la educación inclusiva es la eliminación de todas formas de exclusión social que puedan existir dentro de las aulas, ¿ya? Implica también avanzar desde un currículum y una pedagogía homogénea con diferenciación, ¿cierto?, en algunos niños y niñas, a un currículum y una pedagogía que pueda ser accesible a todos. ¿Y cómo se hace accesible a todos, ¿cierto?, este currículum? A través de la eliminación, disminución o eliminación de barreras. Y frente a esta disminución y eliminación de barreras aparece la diversificación de la enseñanza. ¿Sí? Avancemos. Vamos a definir un poquito lo que son las barreras, ¿cierto?, y los recursos para el juego, la participación y el lenguaje, y el aprendizaje. ¿Qué son las barreras? Bueno, las barreras se definen como todas aquellas limitaciones que existen en el contexto que obstaculizan, ¿cierto?, que los niños y las niñas puedan acceder, participar, jugar y aprender, ¿cierto?, en equidad de condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la vida del establecimiento educativo y en su comunidad local como sujetos de derecho. Y eso es súper importante. Quiere decir que las barreras aparecen en el contexto donde el niño y la niña se desenvuelven, ¿ya? Ahí existen estas barreras que podrían quizás limitar un poco esta situación y quizás no se puedan de alguna manera ir desarrollando de acuerdo a su nivel de edad, ¿cierto?, y nivel de desarrollo. ¿Qué son los recursos? Bueno, los recursos son todos aquellos procesos que favorecen la inclusión, ¿cierto?, que requiere un trabajo colaborativo y que puede incluir al contexto y a las familias, que puedan garantizar su significancia y pertenencia según las características de todos los párvulos. Entonces, la educación inclusiva entonces implica identificar, disminuir y o eliminar las barreras que puedan favorecer. ¿Qué cosa? La participación, el juego y el aprendizaje. Ya lo mencionaba la Paulina delante, la importancia. Y aquí me voy a detener un poquito con respecto a lo que es el juego, ¿cierto? Ya lo mencionaban delante la investigadora y Paulina. Es una forma natural de expresión, ¿cierto? Es un elemento fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas, propicia el desarrollo de las habilidades y sobre todo propicia también el encuentro con otros. Y eso es súper importante también, sobre todo desde el enfoque de la educación inclusiva. ¿Para qué? Bueno, para poder eliminar todas las formas de segregación y discriminación que puedan existir. Me voy a detener un poquito en las barreras, que ya lo mencionaba delante, que quizás que podría ser también como resistencia. Entonces, aparecen, ¿cierto?, las barreras y recursos para el juego, la participación y el aprendizaje. Existen barreras, ¿cierto?, que las podemos identificar a nivel de política, a nivel de cultura y también a nivel de práctica pedagógica. A nivel de política podemos encontrar, bueno, estas barreras pueden estar dentro del jardín infantil como fuera también del jardín infantil. Eliminar esto. Y las políticas, a nivel de política, pueden estar fuera del jardín infantil, me refiero a las leyes, ¿cierto?, a las normativas, dentro del jardín infantil, al PI, por ejemplo, a la planificación, a otros elementos que son más bien institucionales que se desarrollan dentro de nuestros jardines infantiles. Dentro de las culturales nos encontramos aquí con barreras actitudinales e ideológicas. Y estas barreras son una de las más complejas también de alguna manera de disminuir o eliminar, porque tiene que ver con las creencias y los prejuicios, ¿cierto? Con la discriminación, con ciertas resistencias, con ciertas suposiciones que pueden estar limitando quizás la participación, ¿cierto?, de los niños y las niñas en el juego y en el desarrollo de sus aprendizajes. Y por otra parte, están las barreras, ¿cierto?, o los recursos que pueden estar dentro de lo que es la práctica pedagógica. Por un lado está la accesibilidad, que se refiere a lo que es infraestructura,
a lo que puede ser el mobiliario, ¿cierto? A lo que puede ser también los ascensores también, que son sumamente importantes. Y a nivel de didáctica, nos podemos estar refiriendo aquí a las metodologías, al currículum en sí también, a las distintas formas de evaluar también que puedan existir dentro del jardín infantil. Finalmente, en la medida en que vayamos disminuyendo, eliminando barreras, vamos a ir encontrando quizás nuevas u otras formas, ¿cierto?, de ir respondiendo a esta diversidad en el aula. Y ahí aparece el concepto de diversificación de la enseñanza. ¿Qué nos señala la diversificación de la enseñanza? Nos orienta, ¿cierto?, a implementar o estructurar ciertas situaciones de aprendizaje suficientemente variadas y flexibles. Es decir, a través de la diversificación de la enseñanza podemos ampliar, como bien lo mencionaban delante, ampliar nuestras formas de interactuar con los párvulos, ¿cierto?, encontrar otras formas, ¿cierto?, propiciar diversos escenarios, ¿cierto?, distintas experiencias de aprendizaje, contar también con una cantidad de material o una variedad de material que pueda responder a todos los párvulos que se encuentren dentro del aula, diversificar también en las formas de poder de alguna manera recoger la información con respecto a cómo el niño y la niña se va desarrollando en nuestros jardines infantiles. ¿Sí? Si cliqueas, ¿sí?, la próxima. Finalmente, el enfoque inclusivo, ¿cierto?, establece, a través de nuestra propuesta curricular del 2020, ¿cierto?, establece como una orientación valórica central en la educación inclusiva, la educación parvularia, porque permite un proceso de transformación de los jardines infantiles a través de la diversificación de la enseñanza, que eso a su vez va brindando nuevas oportunidades para que todos los niños y las niñas puedan aprender, y nos permite también avanzar desde este currículum homogéneo que mencionaba al inicio hacia un currículum que sea flexible y que pueda ser accesible para todos y todas nuestros niños y niñas de nuestros jardines infantiles. Eso a grandes rasgos mi presentación. Muchas gracias, Patricia. Y nuevamente también darle gracias a Karen, a Paulina y a ti, Patricia, por los maravillosos e importantes resultados, hallazgos y conocimientos que nos están entregando y nos expusieron el día de hoy. Por lo mismo, nos gustaría dar ahora, como les comenté anteriormente, un espacio de reflexión y preguntas en la que moderará la señora Nancy Pereira, encargada de la sección de formación continua e innovación pedagógica de la Subdirección de Calidad Educativa de Junji Región Metropolitana. Nancy. Gracias, Benjamín. ¿Me escucho claro y fuerte? Claro y fuerte. Gracias. Claro y fuerte. Estamos con algunos problemas de señal, parece acá, por lo menos en Ahumada, pero estamos ya en la última parte y la más importante, la que le coloca nombre, ¿cierto?, a esta instancia. Conversemos para qué jugar, cuál es la importancia del juego, esta metodología de la educación parvularia por excelencia. Es decir, lo primero que aprendemos las que nos formamos en educación parvularia es que el juego es la forma, el cómo los niños, ¿cierto?, aprenden. No obstante, los resultados nos dejan algunos desafíos y yo quiero invitar a las participantes que nos tienen muy contentas. Tenemos más de 100 personas que nos acompañan. Nos interesa mucho que le podamos hacer preguntas a Karen, a Paulina y a Patricia, donde Karen nos comparte los resultados de este estudio que se hace en pandemia y donde participan jardines infantiles de Junji, donde Paulina nos dice qué dicen los referentes curriculares de la educación parvularia respecto al juego, ¿cierto? Y qué dice en específico en nuestra propuesta curricular, y donde Patricia se detiene en uno de los focos de nuestra propuesta curricular que tiene que ver con la educación inclusiva. En esencia, todos nuestros niños y niñas deben, ¿cierto?, utilizar el juego como gran metodología. Así que yo primero quiero dejar abierto el micrófono, alguna manito, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna reflexión, ¿cierto?, hacerle una consulta en específico a alguna de las presentadoras,
Y si no, voy a empezar con algunas preguntas que yo tengo acá. Tengo hartos post-it con preguntitas. Así que primero, algún comentario. Ahí, Elida, bienvenida, Elida. Estás desde el inicio. Y me gustaría... Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Te escuchas bien, Elida? Súper. Muy interesante el tema, la verdad que por algo estoy participando. Creo que me identifica mucho este tema, porque siento que el juego en la unidad educativa es uno de nuestros sellos muy importantes para poder favorecer el aprendizaje de los niños y las niñas. Me quedo dando vuelta a algo, anoté mucho, porque me interesa mucho compartir con cada una de las que expusieron. Y primera parte en Karen, cuando habla un poco entre el mediador versus observador, que es lo que de alguna manera quisiste exponer ahí, porque de verdad que me lo aclaró mucho la Paulina, pero me interesaría mucho ver qué es lo que observaste tú en esa diferencia. Súper, no hay problema, sí. Que finalmente hay como, no es que ni uno ni la otra sea mejor, para nada, sino que como bien decía Paulina, ambos son elementos súper claves del proceso en el juego, como es importante observar, también es importante mediar, pero a veces nos quedamos solo en observar. Y hay que también salir y darse el paso a intervenir, como darnos tiempo para cada cosa, decir, vamos a observar este proceso y después nos vamos a dar un tiempo para intervenir y no quedarnos solo en observar lo que los niños están realizando, que a veces sucede. Era un poco eso lo que yo quería como transmitir con esa distinción. Súper. Gracias. Paulina, mira, la verdad que algo igual me quedó dando vuelta, interesante todo lo que se pudo exponer, es en relación a la experiencia lúdica y juego. ¿Tú crees que la experiencia lúdica sea igual de fácil de medir que el juego? ¿Fácil de medir, me comentas? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido que el juego es más espontáneo, ¿verdad? Sí. El juego nace de los niños. Lo lúdico viene siendo algo más planificado, algo un poquito más armado, ¿ya? Que el adulto de alguna manera siempre le da intencionalidad educativa, pero sí. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos yo podría de alguna manera decir, chuta, en realidad en el juego yo sí puedo decir que estoy evaluando lo que realmente pretendo encontrar el aprendizaje lúdico? ¿También se me puede dar? No sé. Sí, yo creo que Elida en ambas experiencias, porque finalmente cuando yo observo el juego libre de un niño o una niña, estoy observando la forma de relacionarse y en función de eso puedo tomar decisiones respecto de qué experiencias de aprendizaje desarrollar con una estrategia más lúdica. Entonces, finalmente, el observar este juego libre me va dando matices de lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo se vincula con los demás, y desde ahí generar ciertas estrategias específicas para desarrollar una experiencia lúdica, donde en la experiencia lúdica definitivamente puedo tener puesto un foco de observación, porque va a estar vinculado en específica a un objetivo de aprendizaje, y en función de eso, finalmente, ir registrando lo que el niño o la niña hace para posteriormente analizar y tomar algunas decisiones. Entonces, finalmente, más que uno la otra, idealmente, y por eso así mencionábamos esta distinción, porque lo importante es que nuestras jornadas en los jardines infantiles tengan de ambos, pero que el juego libre no se transforme en un mirar, que mirar la seguridad, mirar que son elementos que siempre van a estar presentes, sin duda, ¿cierto? Es importante velar por la seguridad y un espacio seguro para que aquello ocurra, pero que no sea el foco ese, sino que sea realmente observar en esos movimientos, en esos gestos, en esa forma de acercarse al otro, qué conclusiones puedo sacar de eso, en el fondo, qué puedo develar del comportamiento, de la emocionalidad de ese niño o niña, de lo que hace o no hace, de sus habilidades, etcétera. Un poco en esa línea de vida. Ok, súper. Bueno, y por último, preguntarle a Patricia, que también estuve muy atenta a su exposición, ¿ya? Que tiene que ver con estas barreras que tú manifestabas un poco en relación a las políticas, y entre esas me aparece el PI, ¿ya? Tema que a lo mejor como unidades educativas, quizás nuestros proyectos educativos logro entender, no identifican mucho, ¿verdad?, a este grupo de niños y niñas que tenemos. ¿Me equivoco, no? Sí.
efectivamente es importante como de alguna manera revisar estos instrumentos que son parte, ¿cierto?, de la gestión de nuestros jardines infantiles y ver si efectivamente estos instrumentos facilitan, ¿cierto?, de alguna manera la participación, primero el acceder, que todos participen y por último para que todos puedan jugar y aprender dentro del jardín infantil, si estos instrumentos de alguna manera están facilitando, están obstaculizando estos procesos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, a modo bien específico, ¿aparecen nombrados en las leyes que hoy día favorecen los procesos de inclusión? ¿Tenemos conocimiento con respecto a estas leyes? ¿Están incorporadas de manera transversal en nuestro PI, por ejemplo? Eso es súper importante tener en cuenta. Desde ahí también van surgiendo quizás otros instrumentos también técnicos, porque en base al PI, ¿cierto? Bueno, ahora está el PME también entre medio hoy día, pero también dentro de aquello, de qué manera van desarrollando ustedes sus planes de aula también, porque esto es transversal, ¿cierto? Y luego esto cómo de alguna manera se refleja en nuestra planificación. Entonces, desde ahí la importancia de que estos instrumentos, que son como del eje más bien político, puedan favorecer, ¿cierto?, los procesos inclusivos desarrollados dentro de la unidad educativa. ¿Sí? Súper, muchas gracias por sus respuestas y mis inquietudes, ¿ya? Y gracias. Gracias, Elida. Gracias a ti también, Elida, que tuviste, ¿cierto?, pudiste consultarle a las 3 expositoras. Hay una pregunta acá que tengo para Karen, y esa pregunta tiene que ver con algo que menciona Karen en este levantamiento que hace el año pasado. Y nos llamó la atención que dice que es la necesidad de reforzar el vínculo entre la técnica y la educadora de párvulo para que se conviertan en una dupla en estos procesos, ¿cierto?, en los procesos educativos donde está el juego presente. Nos gustaría que pudieran contarnos un poquito más de eso. Sí, obvio, ningún problema. Dentro de lo que yo levanté, algunas educadoras mencionaban que había no sé si un problema de comunicación, pero sí que de repente hay una delegación de las funciones en el aula que no permiten que la técnico esté efectivamente preocupada como de la intervención más pedagógica, sino que de funciones más bien como lo que mencionaba Paulina recién, como de mirar la seguridad, qué está sucediendo, qué es la alimentación. Entonces, como que ese vínculo se tiene que fortalecer para que ambas puedan estar también en este proceso, porque esta distinción de funciones a veces hace que el vínculo entre ellas no sea de lo más fluido, no sea lo más como de confianza, reciprocidad, y eso igual impacta en cómo se están diseñando las intervenciones educativas y cómo están trabajando en el aula. Entonces, por eso también es un llamado a que este vínculo entre ellas tiene que ser más fuerte y más potente para que se puedan aprovechar al máximo las instancias. Muchas gracias, Karen. Sin duda tenemos un desafío ahí, porque es lo que hoy día se está visualizando como una necesidad. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no hay. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario. Está en nuestra sí, porque estamos justamente, ya estamos llegando al tiempo. Lorena. Uy, hay hartas preguntas, pues en realidad, ¿no? Se responde una e inmediatamente surge la otra, pero eso me parece lo maravilloso justamente de la reflexión. Yo a Karen quisiera consultarle, dijiste un concepto, Karen, que me encantó, cómo somos capaces de parvularizar el juego versus la escolarización. Y en ese sentido, de lo que tú recogiste, porque además me parece súper interesante, porque tú lo miras de una óptica distinta de la educación parvular, y eso me parece muy, muy profundo. Pero desde ahí, Karen, ¿qué sugieres tú? ¿Cómo pudiéramos avanzar, particularmente con la familia, en este sentido de la parvularización del juego? Sí. El audio. Karen, tu audio. Me silenciaba y me muteaba ya. Que yo sin duda no tengo respuesta a eso. Creo que es un desafío tremendo y que va mucho más allá como del eje de acción que tiene directamente solo la educadora de párvulo o la educación de párvulo, sino que también viene con un sistema como el sistema político-social que escolariza bastante la educación y que la educación de párvulo aún no tiene el suficiente valor que uno quisiera que tuviera, como la educación de párvulos como tal, y no solo como enseñanzas para llegar después a como un requisito a la educación primaria y secundaria. Y de eso sí creo que hay algunas cosas que se pueden reforzar, como tratar
tratar de transmitir la importancia del juego a las familias, incorporarlos en este proceso, es decir, que las familias sean uno más y no dejarlos fuera de lo que está sucediendo en el aula. En ese sentido es como ya rescatar este sentido de comunidad, es decir, como no es solo el niño el que viene al aula, sino que también traigamos a las familias al aula. ¿Y cómo podemos hacer eso? Tratando de promover instancias pedagógicas en las que puedan compartir las familias, o quizás sugerirles instancias que ellos puedan utilizar y ver cómo también el niño disfruta el juego y ellos pueden participar de ese juego y favorecer que el niño esté aprendiendo cosas sin necesariamente tener como un objetivo como queremos que aprendan los números, sino como metámonos en su juego y veamos qué sale de eso. Que a veces eso está como un poco perdido en las familias, es como vamos a hacer esta guía porque esta guía tiene un objetivo concreto y vamos a responder estas preguntas y tiene un indicador y lo podemos medir al final. Esa lógica de la medición impide que uno pueda ver el juego como algo más natural que ocurre y que no necesariamente tiene que tener este indicador al final tan tangible como se sabe o no se sabe los números. Gracias, Karen. Gracias, Karen. En el chat tenemos una pregunta para Patricia. Estamos ya en las últimas preguntas porque vamos a empezar a cerrar, pero alcanzamos para la Julia pregunta. ¿Cuáles son algunas de las barreras en el juego que se presentan para un niño en situación de discapacidad en el jardín infantil, Patricia? ¿Qué es lo que han observado? ¿Qué visualizan? ¿Qué han levantado ustedes? En algunos jardines infantiles, quizás los más antiguos, puede ser comentar que tiene que ver con el nivel de acceso, ¿cierto? A nivel de infraestructura. Eso es como importante. De hecho, últimamente se ha levantado un poco que los jardines que tienen más años, por ejemplo, las puertas son pequeñas y, por ejemplo, no permitiría la entrada de un niño y una niña en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, obviamente que el desplazamiento de un niño y niña que debiese utilizar quizás una ayuda técnica, a lo mejor, se podría ver imposibilitado en este juego, ¿cierto? Ya sea un juego espontáneo, libre o una experiencia lúdica, quizás de alguna manera se podría ver limitado en ese sentido. Otros elementos quizás como barrera puede ser también el material de enseñanza. Si bien existe mucho material de enseñanza, hay algunos que quizás podrían facilitar mucho más el juego dentro de nuestros jardines infantiles también. El poder también interactuar con los párvulos, ya lo mencionaba también la exponente y también Paulina, la mediación, porque hay algunos párvulos, por ejemplo, en situación de discapacidad que necesitan más acompañamiento del adulto. Entonces es importante también ir de alguna manera observando estas situaciones, como lo decía, pero desde el rol del adulto, ¿cierto? Y ver de qué manera van acompañando a estos párvulos para que puedan efectivamente acceder, participar y finalmente jugar dentro de estos espacios educativos. Eso como a grandes rasgos. Gracias, Patricia. Me imagino que Julia tiene sus respuestas a la consulta. Es importante destacar lo que decía Patricia, no todas esas barreras son ciertos materiales, sino que muchas tienen que ver con los adultos que estamos, ¿cierto?, con los niños y las niñas. Creo que, bueno, gracias, Patricia, te dice ahí. Bueno, la última pregunta, como ustedes ya vieron, para Karen. Karen es psicóloga y acaba de mandarnos su investigación de magíster, porque se acaba de, ¿cierto?, de titular de magíster ahora. Así que después también la vamos a compartir con ustedes. Y tú iniciaste la presentación, ¿cierto?, del estudio hablando del juego como una herramienta pedagógica. Las educadoras de párvulos, las educadoras o las profesoras diferenciales lo tenemos claro, pero una psicóloga, me gustaría que profundizaras un poquito más por qué es una herramienta pedagógica, desde la mirada de la psicología, ¿no? Claro, en el fondo quizás es volver un poco a lo que planteaba Vygotsky, el juego como una zona de desarrollo próximo, en el sentido en que el niño durante el juego está explorando, está intentando, está conociendo el mundo. Es un jugar a hacer algo sin que ese algo esté siendo como directamente en el mundo real, porque a veces vemos que los niños, no sé, están jugando con estas cositas como de cocina
o de que son pintores, o que son maestros, o interactúan con los juguetes cuando son más pequeños, como en sala cuna, juegan con los objetos, aprenden a interactuar con ellos, los tocan, los miran, los huelen. Entonces es un modo en el que ellos pueden hacer cosas. Es el modo que ellos tienen para hacer cosas. Entonces, eso en sí es una herramienta de aprendizaje, es una herramienta pedagógica, en el que ellos interactúen con el mundo, conozcan su cuerpo, cuáles son los límites de su cuerpo, en la fuerza que ejerce su cuerpo sobre diferentes herramientas, como cuando juegan con las pelotas, es como, ¿qué pasa si aprieto esta pelota? ¿Qué pasa si empujo esta pelota? En sí, todo eso, a través del juego, se convierte en una herramienta de aprendizaje y de pedagógica que uno puede utilizar e intencionar con ciertos materiales, puede otorgar ciertos materiales diferentes que no son de tan libre acceso, que quizás yo puedo pensar que las familias no van a estar, y que puedo decir como, voy a permitir que el niño explore el mundo con estos objetos, que conozca estos objetos y que a través del vínculo con esos objetos también se conozca a sí mismo. Muchas gracias, Karen. Muy importante tu mirada desde la psicología. Y ahora sí, Benjamín, estaríamos listos para que usted empiece a cerrar. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Nuevamente quiero agradecer a las exponentes, Karen, Patricia, Paulina, también por las preguntas de Elida y también a todos los invitados, subdirectora Lorena. Creo que esta jornada nos permite reflexionar, generar proyecciones, a mejorar, obviamente, para las niñas y niños de los jardines infantiles de Junji, y también prepararnos para nuevas prácticas que podamos implementar dentro de Junji. Quiero nuevamente dar las gracias a ustedes, a todos los invitados, a la subdirección, a los equipos educativos, y también, ¿por qué no agradecer a Alejandra Durán, que creo que está presente, que fue partícipe de este proceso, que lamentablemente no se puede encontrar en las oficinas por reposo médico, pero mandarle un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Así que terminamos la jornada, yo muy feliz, les deseo un buen retorno a casa a quienes se encuentren en su oficina o en los jardines infantiles, y abrazo a todas. Benjamín. Alejandra. Hola, solo decirle a Karen que por fin, muchísimas gracias, Karen, por tu trabajo. He estado aquí desde la distancia escuchándote, tratando de participar. Feliz que ya hayas terminado tu magíster, así que ahí tenemos tarea para adelante. Agradecerle a la Patti, a la Pauli por haberse sumado en esta aventura loca de articularnos de mejor forma. Creo que se logró el objetivo que esperábamos. Gracias a la Lore, a la Nancy por liderar este trabajo, ahí a Benjamín que le tocó apoyarme desde mi reemplazo, así que nada, súper contenta y por fin nos vimos las caras, pues Karen, así que un abrazo grande y muchas gracias. Vamos a estar en contacto cuando vuelva. Un besito a todas las colegas. Cuídate, Ale, cuídate. Gracias a todos los que nos acompañaron y que estén muy bien. Buen retorno a casa a los que vamos a retornar y a los que están, disfrútenla. Que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, muchas gracias. Hasta luego.